hemos ascendido una vez, pero no vale, hay que ascender de nuevo y hay que ascender de nuevo. Y cuando lo veíamos de saltar en los entrenamientos decíamos, ¿a dónde va a llegar esto? Esa fuerza, con esa potencia, pues es que no la habíamos visto hasta ese momento. A la falta la voy a tirar yo y con el convencimiento de que la iba a meter. La explosión, el no va más, lo máximo. Ojo que la pone en la frontal. ¡Gol, gol, 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 gol! Ahí está el Málaga, el equipo de la primera Hoy división. juega el Málaga Club de Fútbol. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo entrevista aquí en Martiricos 99. Estoy hoy encantado de recibir al gran capitán del Málaga del ascenso a primera en la 98-99. Con un golazo suyo de falta empezamos a soñar con el ansiado ascenso, ese mágico 30 de mayo. Gracias por estar aquí, Francis Bravo, muy buenas. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Francisco Javier López Bravo, nacido en Málaga el 6 de abril de 1974, 11 temporadas en el primer equipo del Málaga, del 92 al 2003, y en la 98-99, en esa temporada del ascenso, 39 partidos de Liga y 2 goles. Con el número 3, Bravo. ¿Qué edad tenías y dónde vivías en esa temporada 98-99? Pues tenía 25 años y vivía en el Rincón de la Victoria. ¿Qué dorsal llevabas en la camiseta? El número 3. ¿Y qué botas usabas? ¿Te acuerdas? Pues eran unas, si no creo recordar bien, unas Umbro, marca Umbro. ¿Y qué coche usabas? Pues tenía un Volvo S60. ¿La camiseta era más de llevarla por dentro o por fuera? En ese tiempo casi que nos obligaban a llevarla por dentro, pero casi siempre me la sacaba. ¿Tu mejor amigo dentro del equipo quién era, Bravo? Hombre, mejor amigo en ese momento de mi vida era Basti, con el que me crié. Y luego tenía muchísima amistad prácticamente con todo el mundo, pero con la Reinzar, con Roteta, era con los que más afinidad en un momento dado podría tener. ¿Y tu compañero de marcación favorito, con el que mejor te entendiera en la defensa, quién era? Quizás con la Reinzar. El jugador revelación esa temporada y el más infravalorado. Jugador revelación esa temporada. Es que podríamos destacar a muchos. Vamos a poner a Cataña, porque al principio no empezó con buen pie, pero luego fue el máximo goleador de la categoría. ¿Y el más infravalorado? Y el más infravalorado. No sabría decirte ahora mismo, pero no sé, quizá de los que normalmente es que había jugadores que para mi gusto estaban infravalorados y jugaban o jugaron bastantes partidos, fue Manuel Dorado. Manuel Dorado, sí. Un compañero tuyo en la defensa también. Compañero mío, sí. ¿Un atributo que resaltarías de Joaquín Peiró? Un atributo que resaltaría de él sería la templanza y el saber delegar en sus ayudantes. En Añón principalmente, ¿no te refieres? Y en José Luis Gilabert. Gilabert. Añón y José Luis Gilabert eran... ¿Y era preparador físico, si no me equivoco, Gilabert? Preparador físico, sí. ¿Y un consejo futbolístico que le darías al Bravo de hace 25 años, hoy día? Al Bravo de hace 25 años, mirando atrás, le diría que no fuera tan impaciente o impulsivo en algunas acciones.
Bravo, tú fuiste uno de los 9, si no me equivoco, que se quedaron, ¿no?, del bloque del ascenso de segunda B a segunda. ¿Puede que ese bloque supusiera la clave del éxito ese año en segunda? Estoy totalmente convencido de que sí. Tanto yo, lo hemos hablado al cabo de muchos años después, seguimos teniendo un grupo de WhatsApp donde prácticamente estamos todos y hemos hablado alguna vez de ese aspecto, ¿no? Creo que fue fundamental el hecho de que dentro de ese bloque existiera un buen rollo a todos los niveles, sobre todo a la hora de exigirnos y exigirle a los demás. Y todo el que llegó se fue acoplando y se fue amoldando a la idea que ya teníamos, a la forma de entender el vestuario y de entender lo que queríamos. Y eso fue clave. Quien no se mantuvo en ese paso de segunda a la segunda fue el entrenador, ¿no?, Ismael Díaz, que dejó su sitio a Joaquín Peiró. ¿Cómo recibiste a Peiró en el vestuario y cuál fue su mensaje desde el principio? Bueno, al principio choca, ¿no? Siempre choca cuando un entrenador consigue estar al mando de un equipo que asciende y no continúa, pues choca. Pero es ley del fútbol que pasen estas cosas, ¿no? Cuando llegó Joaquín, desde primera hora creo que se supo ganar al equipo. Un hombre con, como te he dicho, ¿no?, con un talante y una templanza brutal, muy tranquilo, sabiendo realmente lo que quería. La experiencia que tenía tanto como futbolista como entrenador, pues así lo demostraba. Y en ese sentido, la verdad que lo acogimos muy bien desde primera hora. Creo que supo ganarse al equipo y como te he dicho antes, ¿no?, creo que su forma de también saber delegar en prácticamente sus dos manos derechas, ¿no?, que fueron Juan Carlos Añón y José Luis Gilabert, formaron un tándem y un equipo muy bueno. Desde un punto de vista más personal, en tu caso, tu posición natural siempre fue defensa central, pero Peiró ese año te empleó mucho de lateral derecho, ¿no? Sí, ya el año anterior, con eso tuve un pequeño conato de discusión con Ismael ¿Ah, sí? Díaz. Es verdad, Ajá. porque él fue el primero que empezó a utilizarme en esa posición de lateral derecho. Él estaba convencido de que tenía cualidades para jugar en esa posición. Yo era un poco reacio porque hasta el momento siempre había jugado de defensa central o incluso en algún momento por delante de la defensa. Pero tengo que reconocer que casi 2 de las mejores temporadas que haya hecho en el Málaga las he podido hacer de lateral derecho. Ese año del ascenso y el año siguiente en segunda A, que también fue el año del ascenso a primera, las dos fueron de laterales derechos, salvo partidos contados que jugué de central. O sea que De hecho, bien, el día del Albacete, yo creo que jugaste de lateral también, ¿verdad? Del ascenso. el día del Albacete juego de lateral derecho. Sí. Pero O sea era un que lateral derecho cuando jugaba ahí que no te prodigaba demasiado en ataque, tampoco a lo mejor lo necesitaba, porque estaba Rufete también más adelante. exacto. Es que nosotros prácticamente la línea de 4 de defensa que teníamos éramos casi 4 centrales, porque jugábamos muchas veces tanto yo como Mikel Roteta de laterales, la Rainzar y Dorado de centrales, y ahí podía haber alguna alternancia, con Mikel de central, pero casi siempre era eso. Claro, con los extremos que teníamos prácticamente no necesitábamos laterales profundos, ¿no? Rufete y Agostinho, que eran dos puñales por las bandas, pues poco se necesitaba por parte de los laterales. Creo que esa era un poco la idea con la que jugaba Joaquín Peiró, ¿no? Tener una defensa que defensivamente éramos muy fuertes, muy compactas y nos conocíamos a la perfección y total libertad para la gente que estaba por delante. Y teniéndote también a ti en el lateral, se aprovechaba en cierta manera tu buen traslado de balón, tu balón largo, ¿no? Desde el lateral, buscando a los extremos también, sobre todo, ¿no? Bueno, sí, quizás era una de mis cualidades. Yo tenía un buen desplazamiento de balón y en ese sentido podíamos aprovecharnos de ese desplazamiento.
Hablaba antes de Añón, de la figura de Añón, ¿no? Tú coincidiste con él jugando en el primer equipo del Málaga, mucho más joven, ya cuando él estaba poniendo fin a su carrera como jugador. ¿Qué influencia ha sido para ti Añón desde un punto de vista futbolístico? Pues la verdad que cuando empecé a jugar con Juan Carlos, él ya era mucho más veterano que yo y me orientó bastante. Eh, Quizá éramos esa pareja de veteranos joven y nos compenetramos muy bien. Jugamos muchísimos partidos juntos el año del ascenso con Benítez, tercera división en la fundación del Málaga Club de Fútbol. Y la verdad que con Juan Carlos siempre me entendí muy bien. Creo que hemos tenido siempre una buena conexión, tanto cuando jugamos juntos como cuando luego lo he tenido como entrenador. Y ahora que formamos parte del mismo gremio de entrenadores, pues igual, hablamos a menudo y compartimos cosas. Bien, la verdad que con Juan Carlos tengo una buena relación. Hablabas de Roteta, ¿no? Otro que fue intocable para Peiró ese año, uno de los jugadores que más minutos tuvo, otro de los capitanes. ¿Aprendiste mucho de él, siendo él un jugador más veterano? Sí, por supuesto. Mikel era un jugador súper competitivo. Él vino el año del ascenso de Segunda B a Segunda A, de la mano de Tolo Plaza. Y creo que nos compenetramos muy rápidamente, muy rápidamente. Conectábamos mucho, tanto dentro del terreno de juego como fuera. Tenemos una relación muy buena. Y ya te digo, aprende uno, de cada compañero siempre aprende uno cosas. En ese sentido, ya te digo, Mikel venía con una experiencia grande en categoría superior y esa experiencia la verdad que se trasladaba a la gente que estábamos a su lado. La temporada 98-99 se inicia de manera fulgurante con 18 puntos de 24 posibles, los 8 primeros partidos sin perder. ¿Os sorprendisteis a vosotros mismos que iniciarais de una manera tan buena la temporada, viniendo de segunda vez? Bueno, siempre sorprende, ¿no? El hecho de que tras un ascenso, pues empiece el siguiente en esa misma línea, una línea continuista en el trabajo y continuista sobre todo en la exigencia. Me acuerdo mucho que Fernando Puche marcaba mucho esa exigencia desde primera hora. Él era un convencido absoluto desde primera hora de que teníamos que ascender y así nos lo hacía saber a cada momento. No nos relajemos, nos Fue el tenemos que mensaje desde ascender. el principio. Ese fue el mensaje que nos transmitió desde primera hora. Málaga no nos podemos relajar, hemos ascendido una vez pero no vale, hay que ascender de nuevo y hay que ascender de nuevo. Y eso es un mensaje que yo creo que caló. Y esa es la exigencia con la que partimos desde primera hora, sabiendo que era difícil, muy difícil, pero con una ilusión tremenda de volver a Málaga donde se merecían. Se armó un equipo competitivo para esa temporada, se fichó de primera, aunque vinieran de bajar a segunda con su respectivo equipo, a jugadores como De Los Santos, Ruano, Agostinho, obviamente después también llegó Cataña, que metió muchísimos goles. ¿Quién de esos nuevos fichajes desde el principio os sorprendió más? Yo creo que es que cada uno en su parcela sorprendió bastante, ¿no? Son jugadores que, como te he dicho antes, se unieron a ese bloque que venía de segunda vez, se adaptaron bien y empezaron a dar un rendimiento prácticamente muy alto desde primera hora. O sea, la adaptación fue muy rápida y el rendimiento fue muy alto desde primera hora, porque De Los Santos, bueno, Cataña ni hablamos, el máximo jugador de la categoría, Edgar, igual, Agostinho, Rufete, Ruano, bueno, todos esos jugadores que fueron viniendo y que luego posteriormente se siguieron sumando cuando ascendimos a primera, desde primera hora se adaptaron muy rápidamente tanto a la ciudad como al equipo y a la filosofía del equipo. O sea que creo que para ellos fue fácil también ver un bloque fuerte, convencido y unido en todo lo que hacía.
Joaquín Peiró, desde el arranque de temporada, he visto que probó mucho, ¿no? Cambió mucho de línea de 5 atrás y línea de 4. ¿En qué se basaba un poco y cómo afectaba eso al final al desempeñar de vosotros, de los defensas, durante esos partidos, cambiar de 4 a 5? Yo es que creo que para Joaquín Peiró el cambiar de 4 a 5 para él no le suponía ningún problema porque creo que tenía plena confianza en los jugadores que tenía y sabía que perfectamente podíamos desarrollar cualquiera de las dos estructuras o de los dos sistemas que pudiera emplear, porque éramos jugadores que ya llevamos mucho tiempo jugando juntos. Entonces, él no tenía problema en adoptar una u otra en función de lo que necesitara o le conviniera en cada momento, ¿no? Pero precisamente por eso, porque creo que confiaba muchísimo en los jugadores que tenía. Llegan los meses de octubre, noviembre y es cuando llega la primera mini crisis, ¿no?, del equipo, con 6 derrotas consecutivas, 4 de Liga, 2 de Copa, las 4 de Liga ante equipos potentes de la categoría como eran el Atlético B, el Badajoz, el Rayo y el Osasuna, ¿no? Y la prensa pues empieza a señalar o a dudar de Joaquín Peiró. ¿Cómo se asume o cómo se gestiona, sobre todo desde dentro del vestuario, esa racha negativa de resultados y cuál es el papel de vosotros, de los capitanes? Bueno, yo creo que una vez más, en esos momentos que son duros porque entra en un momento difícil de la temporada, pierdes 4 partidos prácticamente seguidos, como tú apuntas, con los 2 de Copa, y se empiezan a generar dudas fuera en el entorno. Yo creo que una vez más la fortaleza del grupo reside en eso, en saber asumir una situación difícil, unirnos cada vez más y salir de esa situación. Ya te digo, Peiró en ese sentido, es que vuelvo a repetirlo, es un hombre con mucha tranquilidad y creo que con una confianza excesiva en sus jugadores. Entonces creo que fue algo recíproco entre entrenador y jugadores, ¿no? Esa confianza, esas ganas de demostrar y de pelear por salir de esa situación, cuando estábamos convencidos de que se iba a salir de ahí, ¿no? Justo en esa mala racha de resultados, he visto que te perdiste algunos partidos. ¿Pueden ser que tuviera alguna lesión o algo? Sí, sí, creo que en esa temporada tuve un par de lesiones. Creo que una fue un esguince de tobillo que me tuvo prácticamente casi cerca de un mes Sí, sí, sí. apartado. Y pudo ser por ahí. Creo que fue el partido contra el Leganés, Sí. que tuvo un esguince fuerte de tobillo. Pues de lo poco que te Y perdiste esos partidos en esa temporada, porque los demás sí, los jugaste sí, prácticamente todos. la jugué prácticamente todo, sí, sí. La verdad que sí. Tras la crisis llega esa primera victoria, ¿no?, contra el Logroñés y casi ya el Málaga se pone a velocidad de crucero, un ritmo casi imparable, con Cataña, ¿no?, en plan estrella, inflándose a meter goles. También tuvo un inicio Cataña un poco dubitativo esa temporada, ¿no?, porque estuvo el primer tercio de liga prácticamente que metió 3 goles, 2 de penalti. Su eclosión vino ya bastante después, sobre todo de esos malos resultados, ¿no? Sí, aunque cuando llegó para la gente de Málaga no era un futbolista demasiado conocido, porque creo recordar que viene Leganés. del Leganés y no era un futbolista demasiado conocido. Al principio, pues, claro, los delanteros ya sabes cómo funcionan por racha, por goles, y parece que si no hacen un buen trabajo. Él estaba haciendo un buen trabajo porque era un futbolista que aportaba muchísimo al equipo, pero no estaba teniendo esa suerte al principio. Y luego empezaron a llegar los goles, ya no paró. Sí, es cierto que ese partido contra el Logroñés tuvo un papel fundamental también Basti, Sí, que marcó, creo que fueron 2 goles, 2. un gol, Sí, 2 sí, sí. goles. Y a partir de, creo que fue ese punto de inflexión, a partir de ese partido donde empezamos otra vez a remontar y a tirar para adelante, ¿verdad? Y llegó el mercado de invierno, que fue también un momento importantísimo, sobre todo con la llegada de 2 jugadores que se adaptaron desde el minuto 1 y entraron al once titular como 2 jugadores súper importantes, que fueron Rufete y Edgar, ¿no? Sí, a ver, el caso de Edgar nos sorprendió, ese sí que nos sorprendió muchísimo,
porque un futbolista con ese poderío físico, con esa fuerza, con esa potencia, pues es que no lo habíamos visto hasta ese momento y nos sorprendió mucho, sobre todo también por su juventud, ¿vale? Y bueno, como te he dicho, ¿no? Se adaptó muy bien desde primera hora. También tenía mucha conexión porque tenía tanto a Cataña como a Agostinho y el idioma, siempre es una barrera. A él le vinieron muy bien tener a dos compañeros que hablaran en su mismo idioma y poder adaptarse, junto con Rodrigao, que también estaba desde primera hora. Y Rufete, bueno, Rufete ya venía también de la cantera del Barcelona, o sea, era un jugador que se sabía de sus cualidades, un futbolista muy rápido, muy desequilibrante por banda, con mucho gol, porque para ser un extremo creo que marcó bastantes goles. O sea que fueron dos refuerzos muy, muy, muy importantes. El Málaga a partir de ese momento se puso, ¿no?, en plan mandón a dominar en la categoría con victorias importantes como, por ejemplo, en el Pizjuán, que ganasteis, si no recuerdo mal. ¿A partir de qué momento sois conscientes vosotros de que el ascenso a primera es una realidad? Bueno, realmente es algo que en ningún momento, o prácticamente en ningún momento, lo hablábamos en el día a día. Nos dedicábamos a trabajar durante la semana, a esperar el próximo partido, a tratar de ganar ese próximo partido, a decir 3 puntos más que nos acercan, 3 puntos más que nos acercan, pero es casi aunque el equipo esté viendo que la marcha del equipo es buena y uno se va ilusionando, pero era como el no querer dar por hecho que ya lo íbamos a conseguir, sino decir, bueno, vamos despacio, vamos paso a paso, no, hasta que no lo tengamos en la mano, no nos relajemos. Y creo que fue prácticamente hasta que lo conseguimos, donde ya dijimos, bueno, ya no se nos escapa, ¿no? Sí, pues precisamente Casi. nos ubicamos en ese día, en el 30 de mayo contra el Albacete. ¿Qué recuerdo tienes de los días previos a ese partido, de la previa, de ese mismo día? Un poquito, pon un poquito en situación. Bueno, es que es una semana llena de muchas emociones. Desde primera hora de la semana, el saber que si ganas ese partido has ascendido a primera división. La semana es muy emocional, pero a la vez muy intensa, las emociones muy intensas a la hora del trabajo. Igualmente, por otro lado, con una tranquilidad que era la que transmitía el míster a la hora de enfocar todas esas situaciones. Y la verdad es que lo recuerdo así. Si normalmente sueles tener ese gusanillo, ¿no?, antes del partido, yo creo que ese gusanillo estaba desde el lunes anterior, cuando empezamos la semana. Ya tenemos ese nerviosismo, esas ganas de que pase la semana y llegue el domingo, porque era cuando nos lo jugábamos todo y encima ante nuestra afición, en nuestro campo. O sea, era el escenario perfecto, ¿no? Pero el partido no empezó bien, ¿eh, Bravo? El partido no empezó bien, especialmente para mí no empezó bien. ¿Cómo fue? Al ¿Cómo final, fue esa jugada? La estuve viendo el otro día porque está en YouTube, está el partido entero subido y el otro día estaba aquí tranquilo y vamos a verlo. bueno, Y es un balón largo que viene a mi zona y ahí tenemos una falta de entendimiento entre Rafa y yo. Yo le dejo el balón para que él despeje, él piensa que yo voy a despejar y en esa falta de entendimiento, pues bueno, Luque, que luego posteriormente fue jugador del Málaga, nos metió ese primer gol. Y hombre, es un palo gordo cuando ves que todas las expectativas están en ese partido, pues empezar perdiendo no era el mejor de los escenarios. Pero bueno, lo arreglaste el pronto. desenlace ya se avisó, ¿no?, cuál fue, ¿no? Y sobre todo eso, que 10 minutos después te encargaste tú mismo de resolverlo, poco, agarrando ese Sí, balón en la frontal. bueno, sí. A ver, normalmente ahí Sandro era lanzador de falta, había gente, Ariel Zárate, que eran los especialistas.
yo entrenar, eso lo Incluso entrenábamos. Roteta alguna, ¿no? Que ya había marcado goles de falta en la temporada. Bueno, quizás ese convencimiento unido a esa pequeña ganas de enmendar tu error, ¿no? Es lo que me hizo decirle a Sandro, no, la falta la voy a tirar yo. Y con el convencimiento de que la iba a meter. Porque siempre que uno se ve en esa situación es porque tiene el convencimiento de que lo va a hacer bien. Oye, ¿y tú solías ensayar mucho los tiros de falta en los entrenamientos? Sí que nos quedábamos a ensayarlo, Roteta, Sandro, Ariel Zárate. Nos quedábamos a tirar falta viernes o el sábado, siempre nos quedábamos lanzando falta. Y termina el partido y ¿qué recuerdas de esos días, sobre todo de las celebraciones post partido, invasión de campo y los días posteriores? ¿Qué recuerdas? Bueno, ¿Qué se te queda en la memoria? Ya el partido, ya te digo, ya el partido cuando a partir de ese gol, ¿no? Que supone un punto de inflexión en la emoción, ¿no? En el ánimo del equipo, el darle la vuelta al partido, luego vienen los goles de Agostinho y de Edgar. Pues cuando termina el partido y sabes que ha ascendido a primera, bueno, es una emoción indescriptible. La verdad que es muy difícil de explicar con palabras lo que uno siente en ese momento, ¿no? Yo creo que todo lo que tengo en la cabeza es algo que recuerdo a posteriori, que he ido recordando a posteriori. O sea, las emociones que uno siente y lo que significa para uno, en mi caso como malagueño, el haber pasado por todas las categorías inferiores, el haber llegado al club con 15 años. Siendo club deportivo, que no era ni Málaga Club Siendo de club Fútbol. deportivo, el haber vivido una desaparición, momentos muy difíciles, ascensos, descensos de ese Atlético malagueño. O sea, cuando llega ese momento y echas la vista atrás, porque ese vistazo atrás pasa muy rápido, ¿no? Haces un repaso, digamos, mental de todo lo que ha sido ese camino y es rápido, pero empieza uno a recordar y a visualizar muchísimos momentos de toda esa trayectoria. Y es muy emocionante, es muy emocionante. Pero claro, todo eso viene después. En el momento es pura emoción, euforia, casi uno está en una nube, sobre todo también por lo que te aporta la masa de gente, ¿no? Que se te viene encima, lo que supone. Uno casi no es consciente de lo que supone todo hasta que empieza a pasar las horas, empieza a ver y analizar todo lo que está aconteciendo, todo lo que supone no solo para el equipo, sino para la ciudad. Y ya te digo, es indescriptible. Tú fuiste uno de los jugadores más destacados esa temporada. Llegaste a tener, obviamente, tu sueño era jugar con el primer equipo del Málaga en primera división tras ese doble ascenso. ¿Te llegaron a sondear clubes mayores para ficharte ese verano? Sí, yo prácticamente después de ese ascenso a primera tenía casi firmado mi contrato con el Atlético de Madrid. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, luego hablando con una reunión con Fernando Puche, pues la verdad que mi sueño y mi ilusión, por supuesto, siempre había sido jugar con el Málaga en primera, pero el Atlético de Madrid en ese momento es grande, ¿no? ¿Llegaste a hablar con alguien del Atlético, un entrenador o algo? No, con el entrenador no, solamente con director deportivo. Okay. Y bueno, tenía una oferta muy importante encima de la mesa, muy, muy importante. Y en ese momento, pues Fernando, que me llamó, bravo, que queremos que te quedes. Fernando, mira que lo típico, ¿no? Esta es una propuesta importante. Llegamos a un acuerdo y me quedé en Málaga. Y
es lo mejor que hice. Es lo mejor que hice porque era lo que había querido siempre, con lo que había soñado siempre. Y ya te digo, en ese sentido vi cumplido mi sueño, ¿no? Llegar en ese momento pensaba que era lo máximo, luego más adelante vienen Cosas mayores. cosas mayores y ya te digo, era una ilusión para mí tremenda poder ser integrante de esa plantilla, capitán de ese equipo y en la máxima categoría del fútbol español. Como decíamos, toda una vida en el Málaga, ¿no? ¿Con qué edad llegaste al club? Yo llego al club con 15 años, el Club Deportivo Málaga, con 15 años, mi primer año juvenil, porque antes no existía la categoría cadete. Y entonces mi primer año de juvenil, estoy ¿De 2 dónde? años ¿De del dónde Palo. llegaste? Yo llego del Del Palo, Palo. yo soy del Palo. Claro. Había jugado en las categorías inferiores del Palo y con 15 años pues nos ficha el Málaga a Basti y a mí. Y bueno, juego esos 2 primeros años de juveniles y el tercer año ya estoy en el filial. Mi último año juvenil ya lo juego en el filial, de la mano de Antonio Montero Nene. Luego sigo en ese filial hasta un año, dos temporadas más. Antonio sube el primer equipo con el Málaga esa temporada y es la temporada de la desaparición, la 91-92. ¿Cómo la vives tú, esa desaparición, siendo tan joven? Bueno, pues con mucha incertidumbre, sin saber qué va a pasar, porque claro, el primer equipo es el que marca un poco todo, no se sabe cómo iba a ser la continuidad del resto del club. Afortunadamente el Atlético malagueño sigue adelante, teníamos de entrenador a Fernando Rosa y al año siguiente conseguimos el ascenso. El año de la desaparición no, al año siguiente conseguimos ascender a segunda B y al año siguiente volvemos a descender a tercera división. Sí. O sea que son momentos muy, muy duros. El primer equipo ha desaparecido, a nivel económico hay mucho desbarajuste, mucha incertidumbre. Y es cuando empieza a fundarse ya al año siguiente el Málaga Club de Fútbol, de la mano de Fernando Puche, Federico Beltrán y Eduardo Padilla, con mucha más gente alrededor gestionando todo, porque la verdad que fueron muchísima gente la que formó parte de ese proyecto. Y bueno, y ahí estamos ascendiendo hasta que, ya te digo, hasta que conseguimos el ascenso a segunda división. A segunda, sí. A segunda A y posteriormente a primera. Tú tuviste... Sí, perdón. Hasta la temporada 2002-2003, que es mi última temporada con el Málaga en primera división. ¿Y tu referente futbolístico cuando empezaste a jugar al fútbol bravo, quién fue? ¿Tenías alguna? A ver, mi principal referente futbolístico siempre ha sido mi hermano mayor. Mi hermano mayor siempre han jugado al fútbol todo y al mayor de todo creo que ha sido siempre mi principal referente. No tenía una figura, por lo menos en mis comienzos, claro, cuando más joven, mi figura más cercana es la de mi hermano mayor, mi hermano Pedro, y luego más adelante indudablemente uno se va fijando en la referencia, en la del Madrid, en la del Barcelona. A mí es un futbolista con el que siempre me he identificado, con el que siempre me ha gustado mucho por su forma de entender el juego, por sus características, era Manolo Sanchís. Futbolista que tenía una salida de balón muy buena, que técnicamente era muy bueno, era un futbolista muy elegante, es un futbolista que me encantaba, Creo que ha sido también uno de mis referentes a la hora de visualizar aspectos que creo que podrían o que podríamos tener similitudes, ¿no?
ha hecho un breve repaso, ¿no? de la historia del Málaga en esas temporadas de tercera, segunda vez, desaparición, pero una vez, como tú dices, con la llegada de Puig, de Beltrán, que se profesionaliza el club un poquito más, es cuando se consigue adaptar, ¿no? O quedarse en segunda vez ya con un proyecto serio para subir al fútbol profesional. Todos nos acordamos, obviamente, de la liguilla de ascenso, de la Sí, claro. 97-98, ¿no? Ellos realmente lo que el aspecto positivo es sobre todo en la estabilidad que le dan al club. Una estabilidad económica principalmente y luego una estabilidad a nivel de identidad, de querer hacer las cosas de forma que el Málaga no vuelva a tener que pasar por esas situaciones anteriormente. Y la verdad que en ese aspecto hicieron un trabajo increíble, increíble. Entonces, en el momento que esa primera temporada ascendemos a Segunda División B de la mano de Antonio Benítez, para descanse, estamos 3 temporadas en Segunda B y la tercera es la que conseguimos el ascenso a Segunda A y luego posteriormente a Primera, ¿no? Eso, en esa tercera temporada termináis campeones de grupo y jugáis la promoción con ese momento histórico, milagroso, como queramos llamarlo, ¿no? Contra el Tarrasa, ¿no? Sí. La verdad que igual, es que cada vez que esos momentos de liguilla de ascenso donde es que prácticamente era muy, muy, muy complicado conseguir ese ascenso de la forma que se nos había puesto. Pero igualmente te digo que, como te he comentado antes, esa semana previa al partido, la vivimos con una emoción, con unas ganas de afrontar el partido, con un convencimiento de que podíamos darle la vuelta, sobre todo porque sabíamos que íbamos a estar arropados por una Rosaleda llena hasta los topes. Y pues igual que te comentaba antes, es que son momentos, ¿cómo te explico lo que se vive en ese momento cuando lo tienes tan cuesta arriba y consigue ascender, en este caso con goles de Merino y de Pablo Guedes? Era lo imposible al final, porque se tenía que dar, dependíais no solo de vosotros, que tenéis que ganar de 3, sino que en el otro partido quedaran empate, Claro, ¿no? también O no dependía ganara el Talavera, ¿no? de que el Talavera no ganara, de que el Claro. Talavera, o sea, era una carambola muy, muy difícil, muy Para hacer difícil. una película, que hoy en día te hacen una película. La, la verdad que sí, la verdad que sí. Y bueno, pues no es ni la primera ni la última vez que se van a dar ese tipo de circunstancias en el fútbol donde se consigue un imposible, ¿no? Pues conseguimos ese imposible y bueno. ¿Tú con qué ascenso te quedas? ¿Con el del 98 o el del 99? Roteta me dijo con el del 98. El del 98. Es que como más complicado, porque el de segunda a primera es el de mayor trascendencia, Sí. por lo que supone, ¿no? Porque llevas al equipo a la máxima categoría, es lo máximo. Pero realmente, por las circunstancias de la temporada, por cómo habíamos vivido la temporada, como había acontecido la temporada y sobre todo ese final, es mucho más complicado y mucho más, cuando las cosas son difíciles y las consigues, pues resultan como más satisfactorias, ¿no? Y en ese sentido creo que también lo hemos hablado, que para todos los que estábamos en ese momento casi supone más emoción ese ascenso que el de primera. El de primera es la explosión, el no va más, lo máximo, ¿vale? Pero ya te digo, ese fue mucho más, el anterior fue mucho más emocionante. Sí, y ya en primera, qué bonita fue la primera temporada en primera división, ¿no? Que no se pasaron, hubo sus momentos, ¿no? Delicados. Hombre, hubo un momento muy delicado también, porque Joaquín Peiró está, imagínate, vuelve a estar en la cuerda floja Sí, antes de afrontar un partido contra el Barcelona, en el en Camp el Nou, Camp sí. Nou. O sea, es otro momento, digamos, histórico y otro punto de inflexión en nuestra etapa, ¿no?
Y tras ese partido salieron novias varios de vosotros, ¿verdad? ¿Cómo? Que tras ese partido os salieron varias novias, varios equipos importantes detrás de varios de vosotros, ¿no? Bueno, si es que, claro, tú al final piensas que es un equipo joven, con gente con mucho talento, ganarle al Barcelona en su campo. Y un buen partido, ¿eh? Es un buen partido, o sea que era prácticamente imposible, ¿no? De esos momentos imposibles hay unos cuantos, ¿no? En toda esta etapa. Y ese fue la primera vez en la historia en la que el Málaga le gana al Barcelona en el Camp Nou. Y es otro momento de inflexión para el míster también. Sí, sí. A partir de ahí, bueno, el equipo mejora y mantiene la categoría sin apuros, ¿no? No, por eso te que decía. ya era bastante importante el poder mantener al equipo en primera división después de todo lo que habíamos vivido anteriormente, ¿no? En esa temporada de primera tú recuperas tu posición natural de central porque llega Roberto Rojas, que es un lateral derecho indiscutible para Peiro también. Bueno, la verdad que yo siempre he sentido la confianza del míster y bueno, en ese momento él vuelve a regresarme a mi posición de central. Y creo que en esas 3-4 temporadas, salvo por el momento de mi lesión grave de rodilla, tengo 2-3 buenas temporadas en primera división y jugando de la posición en la que yo más a gusto me sentía, ¿no? que era la de central. De hecho, en esa posición suscitaste el interés, no sé si es real o no, pero salió el nombre del Real Madrid, ¿no? Esos años, ¿no? Bueno, no hubo nada en concreto con el Madrid. Sí que en mi tercera temporada en primera división, sí hubo una oferta en firme a mi representante por parte del Valencia, que fue el año que el Valencia quedó campeón de liga. Sí. Y bueno, pues desgraciadamente para mí también esa temporada es la temporada en la que finalizo con una lesión grave del ligamento cruzado. Y bueno, ya eso no se puede realizar y el Málaga me renueva un año más. Esa lesión porque fue yo la que terminaba contrato ese año, ¿no? Eso. Esa lesión, la grave, fue la que te hiciste contra el Depor, que fue el día que te lesionaste tú, Edgar y Agostinho. No, el Depor fue una rotura de fibra muy fuerte. Una rotura de fibra muy fuerte que me tuvieron que sacar en brazo porque fue una lesión dentro de las roturas musculares, fue importante y muy dolorosa. Sí, la verdad que ese día fue un día, yo creo que maldito para todos porque tanto Edgar como Valcarce con 2 lesiones de cruzado. Yo me retiro lesionado también con mucha menos gravedad, pero también me Está retiro mucho tiempo lesionado. fuera también. Después de esa lesión está mucho tiempo fuera, sí. Sí. O sea que, bueno, un día para olvidar en ese sentido. Bueno, salvamos la categoría, como decíamos, con holgura en ese primer año y a partir de ahí empezamos, ¿no?, a buscar Europa. En las temporadas siguientes, la segunda temporada en primera te vuelve a salir y de una temporada de ensueño, resultados destacados ese año como el 3-0 al Valencia, ¿no?, con el hat-trick de Deli. Un Valencia que venía pocos días antes de jugar la final de Champions, ¿no?, con el Bayern. Sí, ya te digo. Creo que ya luego el equipo se fue, digamos, asentando bien en la categoría. Las 2 temporadas siguientes, después de la primera del ascenso, el equipo empezó a funcionar bien adaptado a la categoría. Y bueno, creo que han sido momentos donde la afición ha disfrutado mucho del equipo, del juego del equipo, de esa unión, de lo que transmitía realmente el equipo, ¿no? Entonces, al final la gente es feliz cuando tiene un equipo que te transmite esas ganas, esa intensidad, esa pelea, esa entrega. Y creo que en ese momento había una comunión con la grada muy grande.
En la 2001-2002 llegaron tus lesiones de rodilla, que te hace ya perder protagonismo. El Málaga ficha a Litos, Fernando Sanz da un paso al frente, que no terminaba de hacerse un hueco en el equipo. Emerge también otro canterano, como Josemi, que por cierto a Peiró le costaba tirar de los canteranos, ¿no? De la cantera. No recuerdo yo que sacara mucho. No, la verdad que luego, casi el segundo o tercer año, sí ya empezaron a salir las figuras de Juanito, de Juan Rodríguez, Feijo, sí. Geijo, bueno, Raúl Ignata. Ignata. Vale. Entonces, la pretemporada sí que tanto cuando llegó Peiró, sí que en pretemporada subieron varios canteranos. El primer año Capa, Funes, o sea, Mayorga, hicieron pretemporadas con nosotros. Sí es cierto que durante la temporada también teníamos una plantilla amplia, porque esos años teníamos muchísimos fichajes y era una plantilla amplia, con lo cual el hecho de tirar de los canteranos era complicado porque casi siempre teníamos gente. Pero sí que es verdad que en esos momentos, ya te digo, subieron poca gente de la cantera. Josemi, bueno, desde que subió empezó a afianzarse fuerte y bueno, mira el rendimiento que ha ofrecido luego, ¿no? Posteriormente. Se viene el verano de la Intertoto, donde tú no tienes mucha participación porque sigue con las lesiones. Y obviamente se gana la Intertoto contra el Villarreal en la final, gol de Roteta, y el año siguiente ya se juega la Copa de la UEFA, partido histórico contra el Leeds United, contra la ECA de Atenas, el fatídico día de Boavista. En Lisboa, he visto que ese partido tú lo jugaste entero, ¿no? 120 minutos contra el Boavista. Sí, además los juego por delante de la defensa. ¿Eso? Juego de centrocampista por delante de la defensa, porque igual que Ismael Díaz en su momento veía en mí cualidades para jugar de lateral derecho, pues Joaquín Peiró veía en mí en ese momento cualidades para jugar por delante de la defensa. Y justo en ese partido, que además después de la prórroga, como tú dices, ¿no? 120 minutos, la tanda de penalti, bueno, creo que son momentos históricos y muy bonitos de recordar, aunque no se consiguiera el pase, ¿no? Yo personalmente me acordaba de la tanda de penalti. Yo creo que nos acordamos todos del penalti del Eco, pero he visto que tú también fallaste el primero. Sí, yo también, Sí. tanto Leco como yo fallamos un penalti en esa tanda de penalti. Sí. Bueno, ¿y cómo se os queda el ánimo después de ese partido, sobre todo sabiendo que la final era en Sevilla, ¿no? Pues, hombre, la verdad que es como todo. Después de tener la oportunidad de poder pasar a semifinal, ¿no? A cuarto de final de la UEFA, pues son momentos duros, pero sabiendo y teniendo los pies en el suelo, sabíamos que habíamos recorrido un camino muy importante, que habíamos hecho historia una vez más, ¿no? Con este Málaga y ya te digo, al final uno tiene que pensar y sacar las conclusiones positivas de todo eso, y aunque el momento puntual es duro, pero la experiencia creo que fue inolvidable. Tras ese año de la Copa de la UEFA, el Málaga llega a cuartos de final. Es el año ya que se cambia de ciclo un poco en el Málaga. Se va Joaquín Peiró, también te vas tú, ¿no? Y decides irte al Rayo, a segunda división con Lopetegui, con el que no tienes mucha participación, ¿no? Bueno, yo es que una vez la salida del Málaga, claro, yo termino ese año es el año que me recupero del cruzado. Tengo pocos partidos, juego contra un par de partidos de liga, contra Athletic Bilbao y poco más. Y los dos partidos de UEFA, contra el AEK de Atenas y contra el Boavista. Y termino la temporada, justo antes de terminar la temporada me lesiono en un entrenamiento, me rompo los ligamentos del tobillo. O sea, fue prácticamente encadenar una lesión con otra. Y justo en un momento en el que terminaba contrato, ya el Málaga decide no renovarme y me sale la opción del Rayo.
Y bueno, justo estando en el Rayo, en pretemporada, me vuelvo a romper los tendones del tobillo. Fue encadenar prácticamente 3 lesiones, una detrás de otra, y bueno, creo que eso al final me marcó mucho ya en el resto de mi carrera, porque estuve ya luego otra media temporada tratando de recuperarme, ya firmé en el Almería, en segunda A, Sí, después del Rayo, porque pero ahí rescindí. fue media temporada en Rayo y media en el Almería, la misma No, temporada, ¿no? en el Rayo estuve la pretemporada prácticamente. Tuve Ah, la vale, vale. pretemporada, se rescindió mi contrato Ah, ok. y luego en diciembre firmé en el Almería, estuve en media temporada Ok. en el Almería. Y ahí sí jugaste bastantes Ahí partidos, ¿no? no tanto, no jugué tanto porque fue también un momento de, ya te digo, de entre readaptación, de volver otra vez a jugar, Ujú. lesiones musculares que te iban quitando participación, pequeñas micro roturas. Tampoco tuve una continuidad grande en ese medio año. Y ya luego, después de la Almería, firmé en el Racing Portuense, en Ujú. tercera división, Melilla, la Unión de Murcia y Oviedo. Ok. Ya en ese Oviedo sí que jugamos Liguilla de Ascenso, a segunda Sí, vez, Caravaca, ¿no? contra el Caravaca de la Cruz, que la perdimos, Sí, sí. con Lobo Carrasco de entrenador. ¿Teníais contacto? Porque Lobo Carrasco había estado anteriormente entrenando al filial del Málaga. No sé si a lo mejor lo conocía. No, hasta yo no lo conozco personalmente hasta que llega ese momento Sí. de firmar por el Oviedo, porque en ese Oviedo estaba Ismael Díaz de director deportivo Ah, ok, y ok. es el que me llama con la idea de incorporarme. Y bueno, la verdad que era un proyecto que me recordó muchísimo a mi etapa de comienzo en el Málaga, cuando el Málaga estaba en tercera división. Sí. Un histórico en tercera división con la idea de ascender. O sea, era un proyecto muy, muy ilusionante. Y Y jugaste en Oviedo también, ¿no? Jugaste. sí, 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 sí. En Sí. Oviedo jugaste. Allí no tuviste problemas. En Melilla tampoco tuviste muchos problemas de lesión, ¿no? No, 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 no. Luego ya ahí ya estaba bien recuperado. En Oviedo prácticamente jugué toda esa media temporada. Luego, posteriormente, las 2 siguientes temporadas en Melilla igual, las jugué prácticamente enteras. Mm. Eh, bueno, o sea que bien, bien, muy bien. Y luego ya por última hora, después de Oviedo, firmé en el Vélez. Sí. Y ahí ya fueron casi mis 2 últimas temporadas, aunque me retiré en el equipo del pueblo, del Rincón de la Victoria, donde vivo, Sí, sí. pero sí que, digamos, con una exigencia un poco más alta fueron los 2 últimos años en el Vélez, que tuvimos muchísimos problemas a nivel económico, bueno, lo que era la tercera división, ¿no? Bueno, y a partir de ahí ya empieza, ¿no? Tú vas poniendo fin un poco a tu etapa de futbolista, te retiras, como bien dice, jugando en el Rincón de la Victoria, y a partir de ahí empiezas a formarte, ¿no? Como entrenador. Sí, yo la verdad que ese año que me retiro o sea, mi último año como jugador en el Rincón de la Victoria, lo termino como entrenador, Ujú. porque el entrenador que había dimitió y, y bueno, el presidente me plantea si me quiero hacer cargo del equipo y yo hasta ese momento, pues bueno, lo que había entrenado era un prebenjamín del mismo club. Ujú. Pero sí que me ilusionaba mucho la idea de encaminar mi carrera como entrenador. Y aunque todavía no tenía en esos momentos la titulación correspondiente, pues sí que me hago cargo del equipo y bueno, a partir de ahí comienzo mi carrera de entrenador. Sí, después pasaste ya al Málaga, al juvenil del Málaga, ¿no? Sí, Filial. bueno, ahí en el Rincón he entrenado prácticamente casi en todas las categorías inferiores, Ujú. prebenjamines, infantiles, juveniles, cadetes, como segundo entrenador del primer equipo, tanto con Manolo Fernández, que fue entrenador en la base del Málaga, fue campeón de España con el Málaga, Fernando Rosa,
Con lo Ajá. cual, mi aprendizaje en ese momento no puede ser mejor. Ujú. Y bueno, hasta que deciden confiar en mí como primer entrenador y consigo el ascenso a tercera división, que para el Rincón también era algo histórico. Ujú. En las siguientes 3 temporadas nos mantenemos en la categoría y luego paso al juvenil del Málaga, en División de Honor. Ahí estuve un año, que fue la época del Jeque. A pesar de que fue un buen año, pues bueno, decidieron que no continuara y me volví al Rincón. Ujú. Entonces, en ese momento, bueno, pues fue el año que se paró la competición por COVID Ujú. y estábamos en momentos de poder afrontar el ascenso de nuevo a tercera división. Y ya te digo, se para la temporada y al año siguiente vuelve el Málaga a contar conmigo Ujú. como segundo entrenador junto con Funes para el filial. Sí. Y ahí, pues bueno, esta es la cuarta temporada que sigo ahí, con las experiencias que he tenido previa en el primer equipo de la mano de Pablo Guedes, Sí. que la verdad que me ha servido muchísimo. Ujú. Y bueno, en esa línea seguimos, la de formación constante, Eso. seguir teniendo la ilusión intacta que tenía como jugador, pues ahora la tengo como entrenador. Co- Eso no Te lo iba, puedo evitar. te iba a preguntar eso. Hoy día que te estás formando como entrenador y estás trabajando en ello, ¿qué referentes tomas de las experiencias previas que has tenido con Joaquín Peiro, con Tolo Plaza, con Ismael Díaz, con Benítez? Bueno, realmente he aprendido, es que, claro, uno empieza a echar la vista atrás y trata de incorporar o Ujú. desechar, ¿no? De cada entrenador, pues, de cada uno algo, ¿no? Y para mí, hombre, indudablemente, mi máximo referente es Antonio Benítez. Yo Ujú. he aprendido muchísimo de él. Eh, Se me vienen muchas cosas a la cabeza, Ujú. incluso hay cosas que repito hoy en día que le hablo a los chavales, que él Cosas que nos él decía. hablaba a nosotros, Ujú. o sea, que cosas básicamente con muchísimo sentido común. Sí. Y, y bueno, pues ya te digo, de cada uno siempre tiene uno algo. Al final uno aprende de todo el mundo. Fernando Rosa ha sido un hombre con el que he aprendido muchísimo, Manolo Fernández, Antonio Montero, bueno, Ismael Díaz, Tolo Plaza, es que de Joaquín Peiró, que es un entrenador que también nos ha marcado muchísimo. En fin, de cada uno trato de quedarme con lo que creo que era lo mejor que tenían, ¿no? Ujú. Bueno, y para cerrar un poquito ya esta sección, ¿cuál fue tu mejor momento futbolístico como jugador en el Málaga? Mi El mejor que momento futbolístico, yo creo que, hombre, mm, pues prácticamente toda esa etapa desde los ascensos hasta mi lesión de rodillas. Creo que fueron unos años donde eh, el rendimiento que tuve fue muy alto, fue cada vez increciendo y, y fue mi mejor momento, esos 2 ascensos y luego esas 3 temporadas en primera división hasta la lesión, creo que fue mi mejor momento. bueno, Quizás el no año hemos de tocado. segunda, Dime, dime. el año de segunda A con el ascenso a primera y la tercera temporada en primera, creo que fueron mis 2 mejores años. Y obviamente si eso es la cara de la moneda, la cruz fue las lesiones, ¿no? A partir de ese momento. ¿Cómo viviste tú tanta lesión una detrás de otra y de tanta gravedad? Pues fue para mí muy, muy duro afrontar esa primera lesión grave y luego las otras 2 seguidas fueron muy duras,
muy duro de aceptar, muy duro de que prácticamente acabaron con mi carrera en el fútbol profesional. La primera Entonces, grave fue en la tercera temporada en primera, ¿no? sí, la de rodilla, la de ligamento cruzado. Sí, ¿en qué partido fue? Esa fue contra... Realmente no fue contra nadie. Me lesioné en un entrenamiento. Ah, ok. Ya venía un poco, creo que venía un poco mal del partido contra el Deportivo de La Coruña, que creo Sí. que me hizo un poco de daño, pero bueno, estás entrenando, no le das importancia. Y en un entrenamiento se me fue la rodilla en un giro. Sí. O sea que fue un momento muy, muy duro, muy duro. Sí, sí, sí. Y como son las lesiones, ¿no? Al final, pero bueno, uno no piensa que luego, posteriormente, va a volver a tener que sufrir otras 2 lesiones de gravedad. Exacto. Y claro, aceptar eso es difícil. Es difícil cuando tú te ves joven, con una buena proyección, Sí, con posibilidades de tener una continuidad en el fútbol profesional al sí, máximo sí, sí. nivel. Entonces, fueron momentos duros, pero bueno, se afrontan igual que todos los anteriores, hay que afrontarlo y tirar para adelante. Dime el rival en tu debut en la Liga 98-99. Uno de los jugadores pudo ser Brahim. Brahim era impresionante. No había visto a nadie con un físico tan poderoso como el de Brahim. Ajá. Era una locura. Y cuando lo veíamos de saltar en los entrenamientos decíamos, ¿a dónde va a llegar este? ¿Contra qué? Fue en casa, creo. A Leibar. Dime los 3 jugadores con más minutos disputados en esa liga. Jugadores con más minutos esa temporada, pues pudimos ser Roteta, yo, Rafa el portero. Movilla, hostia, verdad, Movilla. Dime qué 2 jugadores igualaron a 6 tantos como segundos máximos realizadores del equipo en Liga tras Cataña. Como fuera Edgar, pues posiblemente sería Basti y Ruano. Ruano era un jugador que en los entrenamientos tenía muchos goles. Dime qué 3 equipos acompañaron al Málaga primera esa temporada. Ascendimos nosotros, el Sevilla, el Rayo Vallecano. Ya el otro que ascendió, no me acuerdo. El Numa, sí. Dime cuántas derrotas sufristeis en esa liga. 6. 7. Soy muy malo para eso de contar anécdotas. Fatal. Yo, eso de recordar cosas así de ese tipo. Ha sido un lujo hablar contigo y repasar todos esos años, tanta vivencia y tanta anécdota. Un placer para mí también. Que vaya bien la temporada. Muchas gracias. Y vale. cualquier cosa estamos en contacto. Genial, Francis. Gracias. Hasta luego.